Me fichó la policía como peligro público del país. Espero que sea lo contrario. En realidad me ficharon así porque somos bendición pública. Y ese es mi deseo para Eliseo y Noemí. Tenía un PowerPoint que decimos, un PowerPoint que dicen ellos, pero como no funciona el proyector, tenemos el Power hojita de domingo. Así que por ahí podéis seguir más o menos de lo que vamos a hablar. La iglesia eficaz en la tierra es eficaz en los cielos. Tenemos mucho trabajo porque estamos tanto aquí como allá. Recuerdo a mi madre cuando la llamaban todos los hijos y decían, es que no puedo estar en dos lugares a la vez. Bueno, pues hoy como os han dado muy buenas noticias, muchas buenas noticias, yo voy a dar una, no sé si es mala, pero es un poco comprometida. Somos llamados a estar en dos lugares a la vez como mínimo. Entonces, esta mañana vamos a meditar un poco sobre ello. Y el versículo de referencia, o uno de ellos, es el bien conocido del Padre Nuestro, donde dice, así en la tierra como en el cielo, que hágase su voluntad. Como poco estamos llamados a orar en esos términos. Claro, la oración tiene trampa. La oración en la Biblia siempre tiene trampa. Os lo voy a explicar así. Una hermana turco-búlgara que fue expulsada con 200.000 turcos búlgaros de Bulgaria allá a finales de los años 80 y vino a nuestra iglesia y ella tenía un accidente de coche, había pasado por no sé cuántas operaciones de cadera, era enfermera, tenía muchos dolores, era una persona intensa. Y un día compartió en la iglesia y dijo, ya no voy a decirle al Señor, haz conmigo lo que quieras. Dice, porque es peligroso. Eso le decía Jeremías, dijo, al Señor, y al día siguiente le dijo que se estirara desnudo delante del pueblo. Dice, yo eso no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, la oración tiene consecuencias. Ahora, en realidad los textos que os quiero compartir esta mañana están en Efesios, una carta tremenda, y voy a intentar leerlos. En el capítulo 1, los del capítulo 1 no los voy a leer. En el capítulo 1, en 3 ocasiones, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, dice que todo lo que hace Dios, y dice cosas muy grandes sobre las que los teólogos han hablado y hablado, incluso discutido, incluso se han peleado, incluso se han dividido, las iglesias en la historia, como por ejemplo la predestinación, ¿no? Qué discusiones tan acaloradas han habido. Pero el pasaje, en realidad, en lo que se centra es que todo es para la gloria de su gracia, o para la alabanza de la gloria de su gracia. Hoy hemos usado mucho la palabra gloria. Yo tengo una hermana que se llama Gloria. Incluso a mi hija le quise poner el nombre de Gloria, porque es una palabra tremenda. Dios quiere que todo lo hagamos para su gloria. Dios quiere que de continuo alabemos su gloria. ¿Cómo definimos esa gloria? No sé si nunca os habéis parado, habéis intentado pensar un poco en lo que es la gloria, lo que implica la gloria de Dios. En un mundo donde ahora todo se centra en el hombre, en la persona y en sus derechos, parece que ya Dios no tiene derecho a exigir la gloria para Él. O si alguien exige la gloria para Él, pues decimos, qué persona más vanidosa o narcisista, ¿no? ¿Es Dios vanidoso o narcisista? ¿Por qué nos exige su gloria? ¿Por qué si saliéramos de esa puerta y le dijéramos al mundo, tenéis que vivir para la gloria de Dios, por qué han de hacernos caso? ¿Qué razones les podemos dar? Y dirán, ese Dios que todo lo exige, que todo lo quiere. Hoy en día muchas reacciones pueden ser así. Bueno, yo entiendo que se completa con lo que nos dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7, acerca de por qué. Y en estos pasajes que leo de Efesios, de una forma muy marcada se dice para, en la versión del Reina Valera, y a fin de, en la versión, la Biblia de las Américas. Poniendo el acento
sobre todo cuando se dirige a nosotros que somos iglesia, en la razón que tenemos de existir. Hoy estamos aquí a fin de darle la gloria a Dios. ¿Y cómo se lo explicamos al mundo? Yo lo explico así. Mañana, Dios mediante, iremos con mi hermana Gloria a la playa con mis nietos. Y entonces en la playa uno ¿qué hace? Generalmente se estira, va medio desnudo. Vamos con bañador y no lo vemos así, pero vamos medio desnudos. Las señoras con traje de baño con bikini y cuando no, simplemente con lo de abajo, ¿no? Entonces vamos medio desnudos. ¿Por qué? ¿Y por qué nos estiramos y nos ponemos unas cremas o aceites? ¿Por qué? Porque nos exponemos al sol para que el sol haga efecto sobre nosotros. Y entonces vas mirando, ¿no? Estoy más moreno que tú estás más moreno que yo, todas esas cosas. Yo nunca lo puedo decir, pero bueno. Dios quiere que reconozcamos, pensemos, admiremos y proclamemos su gloria porque es la mejor manera de estar expuestos a todos sus bienes y beneficios, como estamos expuestos al sol para que nos transforme. En la medida que nos centramos en cualquier otra cosa, tapamos nuestras vidas, yo soy mucho de estar bajo la sombrilla, tapamos nuestras vidas al efecto que Dios quiere realizar sobre todos nosotros. Y solo en la medida, Dios es celoso. ¿Por qué? ¿Porque es posesivo? No, porque es generoso. Dios quiere toda la gloria. ¿Por qué? ¿Porque es vanidoso? No, porque es cariñoso. Porque Él quiere hacernos partícipes de todos los bienes con los que Él ha diseñado este universo y para los que nos ha creado en esta vida. Así que en la medida que nos exponemos a Dios, y la manera de hacerlo es darle gloria, se cumple y se cumplirá lo que dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7 de Efesios, que dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere mostrar las riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Creo que es en 1 de Tesalonicenses, dice que será admirada la gloria de Dios en nosotros cuando habla de la eternidad. Seremos la exposición de sus obras maestras, sus obras de arte. Pero cuando dice en el siglo venidero, se puede referir a muchas cosas en la Biblia y no forzosamente es el más allá, sino que es lo que está más allá. O sea, no cuando pasemos a la eternidad, sino algo que está fuera, vamos a decir, de nuestro entorno tangible. El asunto es que Dios quiere, a través de la iglesia que adora, hacer partícipe a la iglesia, pero al mundo entero, de sus bienes y de sus beneficios. En la medida que más adoradores se juntan para proclamar esa verdad, en esa medida, porque Dios lo ha dispuesto así, no porque Dios esté limitado, no porque Dios esté condicionado, sino porque Dios se congratula de hacerlo así a través de nosotros, en esa medida las bendiciones de Dios pueden caer sobre el mundo. Como iglesia, ¿somos conscientes de eso? Yo quiero agradeceros mucho la buena acogida que nos habéis hecho. Yo tengo que pediros perdón porque me saludáis todos. Hola Carlos, ¿cómo está? Yo no puedo decir vuestro nombre a la mayoría. Y no porque llevéis máscara, que también, pero porque no me lo sé y soy fatal para los nombres. Pero bueno, la gran acogida que nos habéis hecho, nos sentimos en casa. El privilegio que vivimos aquí es muy grande, pero ¿somos conscientes y somos intencionales? Podemos no serlo. Hoy se ha leído al principio del culto un pasaje que quería mencionar, la pesca milagrosa. Ha leído el hermano, se ha ido. Esto está abajo. ¿No os habéis preguntado nunca eso de la pesca milagrosa, que están toda la noche trabajando y no pescan nada y de repente llega Jesús y le dice, echad las redes por el otro lado? A mí lo del otro lado me llama mucho la atención. Digo, que es que están todos los peces a la izquierda, ahí debajo de la quilla de la barca haciendo fila. Decían, estos pescadores no saben, son de izquierdas, tiran las redes siempre por la izquierda y nosotros nos quedamos aquí en la derecha. Y entonces Jesús llegó, se dio cuenta y dijo, echadla por el otro lado, y pescaron muchos peces. No sé si fue eso, pero sí sé de seguro que es que
al hacerlo en cumplimiento a la palabra de Dios, algo ahí ocurrió que trastocó lo normal. Entonces, cuando nosotros adoramos, el otro pasaje que os quiero leer está también en Efesios, en el capítulo 3 y el versículo 10, uno de esos versículos que están por ahí escondiditos, que no sé qué tanto reparamos en él, también lo voy a leer. Dice, capítulo 3 y versículo 10, a fin de que lo que hace Dios con nosotros en el mundo, en la historia, dice que lo hace a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, creo que somos nosotros, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y si no hubiera una palabra aquí incómoda que dijera ahora, podríamos pensar que a lo mejor se refiere a cuando estemos en el cielo, pero no. Igual que en el capítulo 2, versículos 6 y 7, sí, se puede referir a cuando estemos en el cielo, pero dice sentados, no dice estaremos sentados, sino que estamos ahora. Este pasaje dice que sea a lo que se refiere el versículo, es algo que ocurre o debe ocurrir ahora y que implica a la Iglesia. Entonces, lo que hacemos los domingos es poner en movimiento a los de la derecha del cielo y a los de la izquierda. ¿A qué me refiero esto? Que son los rojos y los nacionalistas, no. Los nacionales, no. Las potestades celestiales, ¿a qué se refiere? Si miramos el capítulo 6, se refiere a las potestades de maldad. Si miramos otros pasajes que lo ha proclamado, lo ha declarado Señor sobre todos los principados y los potestades, incluye a las huestes angélicas. De alguna manera, nosotros podemos y debemos poner en movimiento las huestes celestiales. No las vamos a ver, no de repente las nubes se van a llenar de seres alados y van a ensombrecer el paso del sol, de los rayos del sol, y vamos a quedar todos boquiabiertos, pero sin que lo veamos físicamente, lo que la palabra nos está diciendo es de que de alguna manera podemos incidir, afectar, influir, cambiar cosas que ocurran en la tierra porque estamos tocando de alguna manera los cielos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Podemos pensar en muchas películas de ciencia ficción, pero no se trata de eso. La forma en que nosotros podemos hacer eso es dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Yo no sé cuántas veces se usa esta palabra, en un lugar se habla de la multiforme gracia y en otro lugar se habla de la multiforme sabiduría. Y creo que las dos están vinculadas. En la medida que adoramos a Dios y somos tocados por la multiforme gracia de Dios, alabamos y adoramos esa gracia, también somos llenos de la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría en la Biblia no es conocer muchas cosas. La sabiduría en la Biblia es algo muy práctico, es saber qué hacer. ¿Sabéis aquella frase que dice, estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada, o algo así? Pues la sabiduría de Dios es estar en el lugar acertado, haciendo lo adecuado, con la gente adecuada, de la manera adecuada. Es saber cómo desenvolverte en las circunstancias conforme al corazón y al deseo de Dios. Y yo estoy convencido de que cuando proclamamos la sabiduría de Dios, y ahora veremos los 6 puntos que tenéis aquí, algunos muy brevemente, 3 de ellos, me detendré algo más. Cuando damos a conocer la sabiduría de Dios, ponemos en movimiento las huestes celestiales, porque eso es la sabiduría. No es decirle a los ángeles, mira, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Trinidad quiere decir que son un solo Dios, 3 personas, que son distintas entre sí, pero no son distintas de Dios, o cualquier reflexión de ese tipo. No les importa eso a los ángeles, no es que no les importe, lo saben, lo palpan, etc. Los ángeles, de alguna manera, están esperando que algunas directrices suban desde el clamor de la Iglesia que da a conocer su sabiduría para ponerse a trabajar. Y, a la vez, las huestes celestiales de maldad son afectadas, por ejemplo, ya sabíais lo que iba a decir, son afectados por lo que hacemos. ¿Sabéis las
Una de las formas en las guerras, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, es la guerra psicológica. Entonces, por ejemplo, pasaban los aviones y a veces tiraban bombas y a veces tiraban panfletos. Ahí se llenaban los cielos de panfletos. ¿Qué decían esos panfletos? Pues si los tiraban los nazis, decían en inglés o en francés, en el idioma que fuera, cómo las tropas aliadas estaban siendo machacadas. ¿Qué era esto? Bajar la moral. O si eran aviones de los aliados sobrevolando sobre Alemania, tiraban panfletos diciendo que ya habían desembarcado los aliados en Normandía y que tenían los días contados. ¿Para qué? Para desanimar, para que fueran conscientes de que sus días estaban contados. Pues cuando nosotros proclamamos la gloria, la victoria, la salvación, los lores de nuestro Dios, les estamos diciendo a las huestes de maldad que sus días están contados. Y ellos son afectados psicológicamente. Tienen que ir al psicólogo a que los consuele. Bueno, no sé si es así, pero el asunto es que, de seguro, esto de alguna manera les resta fuerza y poder a la vez que les añade fuerza y poder a las huestes angélicas para que cumplan la voluntad de Dios en una forma muy discreta, sin darse a conocer en muchos casos, pero tocando más y más corazones. Ahora, esta sabiduría, yo la he aquí hecho un listado de 6 posibles, seguramente hay más. La primera, he hablado un poco de ella, es la alabanza y la adoración. El Salmo 22 y versículo 3 dice algo muy importante, que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. En el Pentateuco habitaba en el tabernáculo, luego después que se construyó el templo, habitaba en el templo, ha habitado en muchos lugares, hasta que el templo fue un templo de piedra, inamovible, pero donde Dios realmente quiere y decide habitar es entre las alabanzas de su pueblo. Cuanto más alabanzas, es como un templo de más piedras. Puedes hacer una ermita o puedes hacer una catedral. La ermita son bonitas, pero no tienen mucho misterio. Las catedrales te puedes quedar horas mirando. Yo ayer o antes de ayer entramos en el monasterio de Sant Cugat. Os voy a hablar luego un poco de Sant Cugat, del verdadero Sant Cugat, Cucufate. Y estuvo lloviendo, nos quedamos un rato ahí protegiéndonos de la lluvia y luego de repente salió el sol y por el rosetón todas las columnas se iluminaron de múltiples colores. Hice una foto y todo, porque me gustó. ¿Qué tipo de templo, qué tipo de piedras vivas usamos? En la medida que alabamos, la presencia de Dios se hace manifiesta. Ese es otro tema interesante, porque, por ejemplo, en turco no existe la palabra presencia. No existe. ¿Cómo lo explicas? Uno se las tiene que idear, pero nosotros, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es algo que impregna de alguna manera o nuestras vidas o puede impregnar el mundo allá afuera. ¿Y en qué medida podemos, si lo podemos hacer, atraer la presencia de Dios? Bueno, aquí nos da una clave, a través de la adoración. A mí hoy se me han puesto los pelos, muchas veces se me ponen los pelos de punta adorando. La piel de gallina. Me recorren escalofríos. ¿Por qué? Porque cuando Dios me permite, porque no siempre ocurre, que yo sea consciente de ante quién estoy, ante la presencia de quién estoy, a quién le estamos diciendo esas cosas, no hay cosa más grande que estar a tus pies. ¡Qué contradicción! Postrarse a los pies de alguien es estar en el lugar más alto, más grande. Cuando somos conscientes de esas cosas, y realmente, hoy creo que hemos tenido una oportunidad especial, porque como no funcionaba, no sé vosotros, pero como no funcionaba el proyector, yo me tenía que estar fijando en los grupos, lo que estaba en el grupo del coro, a ver qué es lo que decían para seguir, ¿no? Y hoy creo que me he fijado más en la letra que cualquier otro día. No es que diga que no sé el proyector, pero lo que quiero decir es que cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo y en la medida que trasciende aquello que
envuelve simplemente este lugar, los abanicos y el calor que tenemos, algo ocurre porque Dios se complace y se ha condicionado a sí mismo para habitar entre las alabanzas de su pueblo. La segunda manera en que proclamamos su sabiduría, y es un poco de lo que está hablando aquí el capítulo 3 de Efesios, es el perdón, la reconciliación. Cómo Dios se las ha apañado de una forma que nadie se esperaba para reconciliar los pueblos entre sí y las personas entre sí. Está hablando de los gentiles y los judíos. Algo que nadie se esperaba, ni unos ni otros. O cómo podemos reconciliar las personas entre sí. No hay privilegio más grande, no hay victoria más grande, no hay milagro más grande. Y la palabra milagro significa crear asombro. En muchos, o dinamos a veces usa, obras de poder, pero en otras usa una palabra que significa dejar asombrado. O cuando miras al sol y te quedas, ¿cómo se dice? Deslumbrado. Es dejar deslumbrado. Y no hay maravilla que deje más deslumbrada al mundo que el perdón. Yo leí un librito cuando recién era creyente, la comunidad cristiana o la congregación cristiana, era un librito muy pequeñito, pero hablaba de que el mayor milagro que se pueda dar, no sé si lo decía así, pero eso es lo que me quedó a mí, no es que se resucitan los muertos, que se multipliquen los panes y los peces, que se hagan pescas milagrosas, sino que en este mundo el perdón se pueda ejercer. Y no hay mejor manera que ejercerlo en la iglesia, que es donde más cuesta, entre los familiares es donde más cuesta, pero es la mayor oportunidad. Yo siempre les digo a los creyentes en Turquía, mira, cuando tengas un problema con un hermano, da saltos de alegría. Porque vas a tener la oportunidad de hacer aquello que es más poderoso en el universo, el milagro más grande del universo. No me hacen mucho caso porque luego no se ponen de acuerdo, pero espero que aquí, si tenéis algún problema, y deseo que no, por lo menos me hagáis caso. Poder pedir perdón y poder perdonarnos. No hay nada tan poderoso, el perdón recíproco. Tanto es así que para Dios mismo fue el mayor de los milagros, reconciliar, como dice el Salmo ahí que pongo 85:10, la misericordia de Dios y la justicia de Dios de la que nos ha hablado Gabriel, ¿no? La justicia, los reclamos de la justicia de Dios. Yo le digo a los musulmanes, ¿sabéis que en el Islam empieza todo Bismillah Rahman y Rahim, que quiere decir en el nombre de Dios el misericordioso y el perdonador? Yo le digo, pero es que Dios a unos perdona porque da la gana y a otros no, porque si envía gente al infierno, de hecho el Corán dice que Dios creó el infierno para que se llenara hasta rebosar, cuando la Biblia dice que creó el cielo para que se llenara hasta rebosar. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero si Dios perdona a unos y a otros los castiga, cuando todos son pecadores, digo, ¿os hay alguien que no sea pecador? No, pues entonces es un Dios que hace discriminación, injusto. Nosotros sabemos, no voy a explicároslo porque lo sabéis muy bien, que Dios ha reconciliado dos cosas irreconciliables. Perdona castigando y castiga perdonando. Perdona castigando a Jesús para castigarte a ti con el perdón. No me digáis que esto no es una locura, pero lo ha hecho. Y no ha comprometido ni su misericordia ni su justicia. No me digáis que esto no es sabiduría de Dios. Y cada vez que lo repetimos aquí de alguna manera, estamos proclamando una vez más su sabiduría para que todo el mundo se quede estupefacto. Y eso les hace una tirria a las huestes del mal, porque les estamos recordando continuamente que han sido clavados sus armas en la cruz por medio de Jesucristo, quien murió. Punto 3. La participación de todos los santos. Yo estuve hace no mucho tiempo, unos meses, con un hermano que me decía que ya no hay iglesias bíblicas. Se refería a que, aparte de la suya, sabes que hay tipos así, ¿no?, que son más papistas que el Papa, no hay iglesias bíblicas. Y os tengo que decir una cosa, somos una iglesia muy bíblica. No sé si sois conscientes, creo que sí,
del tremendo trabajo que hacen los, vamos a decir, líderes o todos los encargados de diferentes áreas de ministerio y de la gran cantidad de oportunidades que hay en esta iglesia de hacer algo más que sentarse el domingo. Eso es proclamar la sabiduría de Dios. Creo que sí sois conscientes. Pero yo os lo quiero repetir. Yo voy echándome flores por ahí de la iglesia a la que pertenezco. No lo digo para hacerlo la rosca, pero voy por ahí por otras iglesias, en qué iglesia estás, etcétera. No puedo estar aquí cada domingo, pero yo digo, soy de la Unida de Barcelona y es una iglesia que nos bendice mucho. Se lo expresé al Consejo de Ancianos, lo quiero decir aquí públicamente, nos bendecís mucho. Esperamos que nosotros también, cuando estamos por aquí, poder echar nuestra gotita o nuestro granito de arena. Pero si, hermano o hermana, no estás haciendo algo aparte de venir aquí, por favor, busca algún área en la que servir, porque esto es proclamar la sabiduría de Dios, que a través de su cuerpo, Dios ahora quiere hacer todo aquello maravilloso, increíble que hizo en Cristo Jesús. No lo hace individualmente con nadie. Nadie puede decir, yo soy el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Alguien lo puede decir? Yo. Y nadie más. No. Pero podemos decir, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. No solo es que lo podemos decir, sino que lo debemos decir y lo debemos poner en práctica. Y el cuerpo de Cristo puede ir con las manos en los bolsillos y tumbarse a la Bartola, pero no creo que tuviera bolsillos, pero vamos, si los tuviera, no creo que Cristo fuera con las manos en los bolsillos ni que se tumbara la Bartola. Entonces, tenemos una gran oportunidad de implicarnos todos para proclamar la sabiduría de Dios. Y esto tiene efectos en las, vamos a decir, esferas celestiales. Y cuando algo tiene efecto en las esferas celestiales, ese efecto se transmite a las esferas terrenas, por seguro, sin lugar a dudas. Otra manera es, por ejemplo, hoy leía el otro día una reflexión del tema de oración, de la comunicación de oración, hablaba del trabajar en equipo, ¿no? No sé si lo habéis leído. Esa es otra sabiduría de la que tenemos que aprovecharnos cuando se nos envía. Y decía el hermano, no me acuerdo del nombre, que la palabra trabajar en equipo no aparece en la Biblia, es verdad, pero aparece otra palabra que es sinergia, que también está muy de moda, que está emparentada, son primos hermanos con energía. Uno es sinergia y el otro es energia. Entonces, la energía sabemos lo que es la manifestación del trabajo, las dos palabras, y la sinergia es el trabajo que se influye unos a otros. Entonces, sí, tenemos la oportunidad de, a través de esa sinergia, ver cómo la energía de Dios, el poder de Dios, la victoria de Dios, obra y penetra más y más entre nosotros. La intercesión, pasaje conocido de Mateo 18, ahí todo lo que hay en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Curioso. Yo lo hubiera puesto al revés. Diría que las decisiones se tienen que tomar en el cielo para que luego se pongan en práctica en la tierra. Pero aquí nos está hablando de que hay ciertas decisiones que se toman en la tierra para que luego el cielo las ratifique. Está hablando un poco de la disciplina, de dos hermanos que no se llevan bien, etc. Pero también dice lo mismo en el capítulo 16, donde está el primer papa, ¿sabéis ese versículo, no? Donde se habla el primer papa, Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, allí está hablando de penetrar, que las puertas del Hades no resistirán. Está hablando de que las puertas del Hades no resistirán. O sea, la imagen es no que el infierno no nos va a atacar, sino que el infierno lo estamos atacando nosotros, por ponerlo de una forma gráfica. Nosotros arremetemos contra las puertas del Hades, por eso no van a resistir. Y entonces tenemos poder para atar en la tierra y que eso trascienda a los cielos, etc. Muy importante la intercesión. ¿Estamos aprovechando proclamar la sabiduría de Dios? O sea, no es solo el domingo que se proclama. Y si es sabiduría, que significa de alguna manera orientaciones prácticas,
o instrucciones prácticas. Imaginaros un ejército que no tenga mando, que no le diga el mando lo que tiene que hacer. Pues en un sentido así es las huestes celestiales que nos hayan sido asignadas a nosotros por aquí, por esta parte de Cataluña, de Barcelona, donde estemos, que están esperando que nosotros les demos instrucciones prácticas. ¿Y cuándo lo hacemos? En la intercesión, cuando oramos por las almas, por las enfermedades, por distintas áreas del ministerio de la obra, por mil y una cosas. La proclamación en lenguas. Tenemos que proclamar en lenguas. Queridos hermanos, tenemos que hablar en lenguas. Yo he ido a algunas iglesias pentecostales y les he dicho, vengo aquí a haceros pentecostales, porque no lo sois. La iglesia que nace en Pentecostés es una iglesia que habla en lenguas. Y habla en 12 lenguas, no sé si recordáis, seguro que es el pasaje, en el capítulo 2, que ahí están reunidos romanos, judíos, libios, cretenses. Bueno, menciona unas 15 etnias, grupos étnicos que están ahí. Y el Espíritu Santo hace una cosa muy rara, en este me voy a detener un poco más porque es el que me gusta. El Espíritu Santo hace una cosa muy rara y es que ellos están hablando en arameo y de repente el Espíritu Santo hace traducción simultánea. Porque cada uno de los que están ahí escucha las maravillas de Dios en su lengua natal. Qué bonito. Y decimos, es que hay cosas maravillosas en la Biblia. Y ahí lo dejamos. ¿Es que Dios hace postureo? Simplemente se pega una fardada, no sé si usamos esa palabra todavía, para decir, ahí os quedáis, mira, como os he dejado con el cuerpo a gusto, mira lo que soy capaz de hacer. ¿Por qué hace algo así en el día de Pentecostés? Primeramente, podemos pensar, bueno, es que tenían necesidad para que entendieran mejor. No, porque dice que eran todos judíos o prosélitos los que estaban ahí reunidos. Por lo tanto, era gente que ya entendía el arameo, porque si eran prosélitos seguían de alguna manera, iban a la sinagoga, todo el ritual era en hebreo. O sea que no es tanto que es que necesitaran porque una traducción simultánea, sino que Dios tenía un propósito. Ahora es muy interesante ver, y tenía una diapositiva con la lista y con el mapa, que a pesar de que hay distintos grupos étnicos, se habla en 12 lenguas. ¿El número 12 os sugiere algo? Bueno, si no os sugiere algo, el versículo 5 dice que allí habían hombres de todas las naciones debajo del cielo. La Biblia es un poco exagerada a veces. No habían dominicanos, por ejemplo. No habían mexicanos, no habían australianos, no habían neozelandeses. En total había 16 diferentes grupos y en el mundo había muchísimos más. Entonces, ¿por qué dice que habían ahí reunidos hombres de todas, es categórico, las naciones debajo del cielo? Porque a través de esas 12 lenguas Dios nos estaba diciendo algo muy interesante. La razón de ser iglesia, o sea, fijaros, en el día 1, la hora 1, el minuto 1 de la iglesia, lo primero que hace Dios es muy importante. En un sentido es como entregarle el ADN de lo que hemos de ser para proclamar la sabiduría de Dios. Y es hablar en todas las lenguas que se hablan en el mundo. Bueno, no cada uno, ¿no? ¿Cuántos hay aquí que hablen 2 lenguas, por lo menos? Vale, castellano y catalán. 3, 4. Tenemos que forzarnos, ¿eh? Ahora, no es propiamente en esto solamente. Mirad, yo os voy a poner un ejemplo que esta semana me ha hecho pensar. La semana pasada se convirtió con nosotros un marroquí de 57 años. ¿Cómo nos lo encontramos? Pues un día que Rosamari iba a la piscina con los nietos y estaba tan llena la piscina que no se podía entrar, tenían que esperar. Había unos sentados ahí a su lado, como un parque que hay delante, esto en Sant Cugat, y hablaban bien español, pero con acento. Les pregunté dónde eran. Marroquíes. Dijo, nosotros estábamos en Turquía, predicábamos entre los musulmanes y teníamos iglesia y tal y cual. Y cuando se fue uno que era joven, el que era mayor ahí, dijo, yo creo mucho en esto, dice,
Y yo tenía un cáncer y cuando me entraba al quirófano para operarme, oré en el nombre de Jesús. No sé muy bien cómo se hace eso. Total, nos encontramos con él, aceptó a Jesús y dijo, ahora no me dejaréis solo, ¿no? Me vais a seguir enseñando. Y entonces el lunes hemos comprado. El lunes lo tenemos en casa, vamos a empezar un discipulado y no he encontrado una Biblia en árabe en ninguna parte. Un Nuevo Testamento. ¿Tenemos aquí? Si tenemos, me lo llevo. Por poner un ejemplo, esta iglesia tiene que hablar en lenguas. ¿En ucraniano tenemos? Tampoco. Miro a Gabriel, pero no se dé por aludido. Porque él me contesta, asiente o niega, ¿no? Pero... ¿En catalán? Sí. ¿En castellano? Sí. En urdu, hay muchos paquis por aquí, ¿no? Pakistaníes, en Cataluña. Yo voy al barber, voy al paqui porque es más barato, ¿no? Entonces, tenemos en urdu, que es la lengua que hablan ellos. ¿Qué más? O sea, como mínimo, esta iglesia y todas, porque me he dado cuenta que es una, no lo digo para culpar, pero me he dado cuenta que es una carencia, tendría que tener nuevos testamentos o como mínimo porciones de la Biblia en todos esos idiomas de tanta gente que tenemos por aquí que habla todos esos idiomas distintos, porque ese es el lenguaje para su corazón, porque esa es la forma de proclamar la sabiduría de Dios, porque Dios nos va a dar oportunidades en todo lugar. Yo ayer me acerqué, fuimos a Rubí con mis nietos a enseñarle dónde vivíamos cuando nació su padre, así de excusa, ¿no? Y el barrio ese ahora es un barrio marroquí, o sea, hay la carnicería marroquí, los bares están llenos de marroquíes. Entonces yo me acerqué a un grupo de jóvenes a preguntarles cómo se hace el té marroquí. Podemos hacer muchas cosas, hablan perfectamente español, ¿eh? Yo les dije 4 cosas que es en árabe, porque el turco y el árabe son diferentes, pero iniciamos una conversación. A ver cómo os lo digo. La característica, la esencia más genuina de lo que significaba ser iglesia es lo que hemos olvidado más en la historia de la iglesia. Es hablar en otras lenguas. Que no significa aprender idiomas, sino ir a otros lugares donde hablan esas lenguas. De la lista que hay en los Hechos de los Apóstoles es muy interesante que el último idioma que se menciona, ¿alguien sabe cuál es? Si lo miráis ahí en el versículo 11, es el árabe. O sea, la iglesia ya habló árabe en el primer día de su existencia. Curioso, ¿no? Ahora, cuando vosotros miráis, podéis mirar yo me he hecho un mapita aquí, pero no lo veréis desde allá, donde están repartidos estos idiomas que se mencionan. Los apóstoles generalmente fueron de Jerusalén para arriba y luego para derecha e izquierda. Nadie se fue para abajo, que es donde está el árabe. Me seréis testigos aquí, ¿no? Cuando venga el Espíritu recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces fueron para arriba, para la derecha y para la izquierda, para este, para oeste y para el norte, al sur. No solo los árabes. Un etíope tuvo que venir él para, ¿sabéis? Ahí en el capítulo 8. Se ve que no estaba muy bien visto eso de los países del sur, como hoy. Y la iglesia se descuidó. Ahora, ¿qué ocurre cuando la iglesia se descuida de un idioma? Por 6 siglos, los árabes estaban esperando ahí. ¿Cuándo vendrán estos cristianos a predicarnos? Pues no estaban así, pero es una manera de decirlo. Como no vinieron, dijeron, pues nos inventamos nuestro evangelio. Esto es como un partido del Barça y el Madrid, oficial, y que el Barça no se presente. ¿Qué ocurre? Que automáticamente gana el Madrid. Ay, Señor. No sé de qué equipo sois, pero... La Iglesia lleva siglos no presentándose a los partidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las huestes de maldad dicen anchas Castilla. Sabemos esa expresión, ¿no? Anchas Castilla. Y hacen el agosto. ¿Cuántas expresiones tenemos así raras, no? Y se frotan las manos. Y hoy en día hablamos de terrorismo integrista y de muchas cosas que tuvieron su origen en que la Iglesia, que el día de Pentecostés fue equipada para hablar todos los idiomas de la tierra, lo ha aparcado. ¿Sabéis aquello que decimos a veces que la gente a veces tiene la Biblia en casa pero la tiene ahí
en la estantería criando polvo, ¿no? Pues la Iglesia tiene los idiomas, el llamado a ir a las naciones, a hablar en otras lenguas, lo tiene criando polvo ahí en la estantería. Por eso digo que hemos de hacernos iglesias pentecostales. Y el último punto es hacer amistades que nos reciban en las moradas celestes. Y para ello, un tema que siempre lo tenemos que tratar con tacto, el del dinero, ¿no? Ahí Jesús no lo trata con mucho tacto, dice las riquezas injustas. Dice que todo lo que tenemos es injusto, no lo merecemos. Entonces, que las usemos para ganar amigos que nos reciban en las moradas celestes. Creo que no necesita interpretación. Ahora, quizá necesitas solamente un recordatorio. Podemos tener una visión terrena de las riquezas, y estoy refiriendo a una visión cristiano-terrena, o podemos tener una visión cristiano-celestial de las riquezas. ¿En qué se basa la diferencia? Los dos dan. Los cristianos terrestres y los cristianos celestiales dan de sus riquezas injustas, porque entienden que son de Dios. Pero los cristianos terrestres dicen, primero están mis necesidades terrenales y luego, si puedo. Y los cristianos celestes dicen, primero están la obra de Dios y luego, si puedo. No sé si suena muy bien eso, porque generalmente decimos, no, primero nuestras necesidades, no hay que descuidar nuestras necesidades, y es verdad. Pero en cuanto al dinero que tenemos, ¿cuál es el primero y cuál es el si puedo? Yo dejo ahí la pregunta. El asunto es que todo esto de lo que os hablo son cosas, creo que son sencillas, no son difíciles de entender, pero que tienen unas repercusiones muy grandes, o pueden tener unas repercusiones muy grandes, si somos conscientes de ello, y yo espero que sí. Y si por lo mismo, cuando venimos el domingo aquí, cuando nos encontramos con los hermanos, cuando nos encontramos con alguien que habla un idioma extraño, estamos preparados y somos, ¿cómo se dice? ¿Cómo era la palabra? Intencionales. Yo quiero hacer una invitación a la Iglesia, una solo, y es poder conseguir Nuevos Testamentos en varios idiomas. Porque imaginaos que hubiera entrado un marroquí aquí, claro que entendería el español, o un pakistaní, o un ucraniano. Es que no sabéis que se puede perder la oportunidad a veces de esa persona, ya no la ves más. Es por poner un ejemplo práctico. Pero sobre todo, de alguna manera os quiero invitar a que se os siga poniendo la piel de gallina cuando adoremos y alabemos a nuestro Dios, porque estamos y podemos estar en su presencia, en los lugares celestiales, cambiando muchas cosas. Nos podemos poner en pie para tener una última oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es una ventana que se abre a las maravillas que tú compartes con nosotros. Y sencillamente las queremos recibir con gratitud y las queremos apreciar, haciendo un buen uso de ellas. Ayúdanos, enséñanos, recuérdanos, manténnos despiertos, despejados, atentos, velando, aprovechando, comprando la oportunidad. Y Señor, te doy gracias por esta iglesia bíblica, por tantos hermanos, todos aquí, preciosos a tus ojos, y hermanas, y con corazones ávidos por seguir experimentando y creciendo como en el primer día y aún más la multiforme gracia de Dios y expresando, ejemplificando la multiforme sabiduría de Dios. Ayúdanos a hacer esto, ayúdanos a hacerlo con ilusión, ayúdanos a hacerlo de forma eficaz, ayúdanos a hacerlo para tu gloria.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y con esto quedamos despedidos esta mañana de lo que es la reunión. Que el Señor os bendiga y que la paz del Señor esté con todos vosotros. Muchas gracias.